una producción de Noctare Media. Pero la sensación de angustia persistía. Tenía la piel erizada, como si algo invisible se deslizara sobre mi cuerpo. Fue entonces cuando un olor a podredumbre, a muerte, llenó mi habitación. Era un hedor denso, imposible de ignorar. Pocos segundos después, los perros de la cuadra empezaron a ladrar sin control. Hay historias y anécdotas en las cuales alguien, por ejemplo, cacha que su esposa era bruja o demás y se las serruchan por algún efecto curativo o mágico. Ya después pueden volver a integrarlas a su cuerpo para volver a su forma normal, pero el proceso de transformación es muy grotesco. Emma relata que ella gira la cabeza y pues se percató pues de que había una señora con un aspecto pues bastante común, nada fuera de lo normal, una señora con trenzas gruesas, canosas, una blusa bordada, falda larga y delantal azul con flores y un viejo monedero de cuero. Y como dirían por ahí, el diablo está en los detalles, entonces hay que recordar esas cositas, ¿va? Aviso importante. El contenido presentado a continuación tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las historias, hechos o personajes mencionados pueden estar basados en información no confirmada o hechos reales. Algunos episodios pueden contener descripciones gráficas, lenguaje explícito o temas sensibles que podrían no ser apropiados para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, espero que estén bastante bien. Mi nombre es Gabo y una noche más estamos con ustedes hablando de todas estas cosas que les gustan y nos gustan de noche. ¿Cómo están, amigos? Estamos con los de siempre, Alex y Eric, después de momentos muy random que han vivido, pero bienvenidos, amigos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Pues todo bien. Justo regresando de momentos random que ya hablaremos de eso en unos minutitos. De hecho, quiero aprovechar estos primeros minutos para que después no digan que se habló mucho y no se dijo nada en este episodio. Este episodio va a ser diferente. Vamos a platicar ahorita de muchas cosas. Y de hecho ya pudieron ver desde el título, es un episodio especial porque es una recopilación de historias de los seguidores. Pero ahorita entramos a eso. Primero vamos a hablar de chismecito en general, así del podcast. Y sí les quiero decir que se queden hasta el final, porque al final va a haber ahí un anuncio importante que pues va a repercutir en prácticamente todos los episodios o en muchos episodios que vengan de aquí en adelante. Entonces, si literal son de la comunidad y les interesa, pues ahí quédense al final. Y ahora sí, Alex, tú también bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Qué onda, mano? ¿Todo bien? Aquí regresando de una semana bastante intensa. Pues por muchas cosas, güey, pero yo creo que lo más destacable es que este viernes pasado, sábado también, tuvimos la oportunidad de asistir a Maussan Televisión. De hecho, muchas gracias a Mara Arriaga. Básicamente, yo creo que le dijeron, ¿conoces a dos güeyes que quieran, dos güeyes bien locos? Y dijo, sí, Alex y Eric. Entonces, pues ya bueno, a ti te mandó mensaje, fue muy imprevisto, prácticamente fue como de quieren o no, ¿no? Y pues Vénganse ahorita. Que creo que así es la tele, por lo que sé, no tiene tanta planificación como nosotros pensábamos. O sea, yo creo que sí, pero para ese tipo, o sea, tienes que buscar a gente y pues siempre hay cambios y demás. Entonces yo creo que salió ahí como de imprevisto, pero bastante curiosa la experiencia. Me gustó mucho, si les soy sincero. Em, yo creo que estuve más nervioso un día antes que ese mismo día ahí, ¿no? O sea, ya cuando entras al foro sí está imponente, güey, las cámaras, las luces y demás, pero yo no me sentí nervioso más que un par de minutos, pero creo que lo controlamos
bastante bien y fue un programa muy entretenido. Digo, ya lo estaremos, y bastante largo, sí, lo estaremos compartiendo ahí en redes sociales cuando lo resuban, pero básicamente fue un programa, digo, poniéndolos en contexto, nos invitaron al programa Cara a Cara con Johanan Díaz, sí, sí es Díaz, ¿verdad? No la estoy regando. No. Y el tema central era si pues los creadores de contenidos como nosotros plagiamos o utilizamos inteligencia artificial para vender historias o estas investigaciones, digamos, como contenido verídico. Em, Fue una experiencia bien curiosa porque pues el debate empezó como muy tranquilo. De hecho, yo creo que las preguntas iniciales realmente aquejaban a todos los presentes, ¿no? O sea, que te clonen el canal, como a qué riesgos estamos expuestos como creadores de contenido. Pero ya para el segundo corte, se puso bien Ya para el segundo corte al Alex le tronó la tacha y se puso a atacar a diestra y siniestra. Empezaron los chingadazos. Yo vengo a tirar vergazos y estuvo bastante divertido. Me divertí mucho. También yo creo que fue bastante, ¿cómo puedo decir? Enriquecedor. Creo que expusimos bastante bien cómo está la industria de podcasting, sobre todo. Yo creo que la mayoría de los que estábamos ahí, pues le hacemos a la onda del podcast y resolvimos muchos mitos, muchas creencias que se tienen sobre pues este tipo de proyectos, ¿no? Pero bueno, ya ustedes lo podrán ver o si lo vieron en vivo, que sabemos que algunos escuchas sí se quedaron hasta La 1:15 de revisión que acabó. que terminó. La neta, rifados, neta, siempre se aprecia mucho el apoyo que nos dan. Y pues nada, esperamos que también no sea la primera ni la última vez que nos inviten. Nos gustaría seguir participando en este tipo pues de proyectos, de programas, no sé cómo Salió de la zona de confort. Próximamente Alex y Eric en debates presidenciales. Ahí moderando debates presidenciales. Sí, güey. El Eric viendo a la edecana así. Pero, El presentador. no sé, Eric, ¿tú cómo lo sentiste? ¿Qué nos dejas de ese debate? Pues mira, o sea, justo fue curioso y sobre todo tener enfrente en la parte opositora a César, ¿no? Que es un personaje que yo creo que muchos ubicamos porque pues... Era lo que te estaba contando, o sea, ¿en qué momento un día te estás chingando un tamalito a tus 4 años antes de irte al kinder, viendo la mesa de Adame, está César Buenrostro ahí tirándole cagada a Carlos Trejo, ¿se acuerdan de eso? Y de repente el otro día tú te estás ahí echando... Ahora te está tirando a ti, güey. Sí, ahora te está tirando a ti y dices, la verga, güey, ¿qué pedo? ¿No? ¿En qué momento llegué aquí? Sí, justo fue un poco eso, ¿no? Como de... No, o sea, no saber en qué momento pasó eso. Y justo como lo dices, ¿no? O sea, la verdad es que afortunadamente yo creo que por estar entre personas que hacemos lo mismo y así no fue como tan abrumadora la experiencia y fue pues justo más como un entorno más amigable, si se puede decir, porque digo, de amigable no tuvo tanto el tema de los comentarios y así, pero o sea, fue divertido y fue pues enriquecedora la experiencia, si lo podría... Y algo nuevo totalmente para nosotros. Sí, y de hecho eso abre la puerta a que traigamos ahí un par de invitados especiales que pudimos platicar ahí con ellos. Y digo, no quiero prometer nada tan pronto, pero es muy probable que veamos ahí algunos puntos de vista de investigación de otros temas que no son tan recurrentes aquí en el canal, justo porque nosotros no somos como tan entendidos de esos temas, pero ya conocemos a gente que sí le sabe eso. Y que justo sus experiencias están bien interesantes como para poderlas traer aquí. De hecho, ahí poco a poco les iremos anunciando cositas, entonces esténse atentos a eso. Y no sé, está raro este episodio. Ya tenía mucho que no hablábamos tanto de este tipo de cosas. Ajá, ya casi siempre traíamos como todo bien estructurado referente a los temas y eso. Y ahorita estamos hablando de otras cosas. Pero bueno, entonces, si les parece bien y ya habiendo... abordado rápidamente esto que pasó la última semana, que de hecho creo que tiene 15 días después de que salió
este episodio. Vamos ahora sí con el tema central de este episodio, que es una recopilación de historias de nuestros seguidores, que afortunadamente ahora sí teníamos bastantitas historias, porque pues recuerden que se acumularon las historias. Habíamos estado recibiendo historias ahí tanto para los postmortems como para la sección de la historia de la semana, pero por el ritmo que trae el podcast y las nuevas cosas que se han estado haciendo referente a los episodios con invitados, que ahí no nos da tiempo de abordar estas historias porque pues son de por sí episodios largos y tal vez un poquito fuera de contexto normal de noches de terror, entonces no teníamos como mucho cómo encajar esas historias ahí. Llamando al más allá, que estos últimos 2 o 3 meses hemos estado como sustituyendo la parte de TikToks y de justo la terroriza, que era donde leíamos estas anécdotas. Entonces sí había una gran cantidad de historias ahí. Y digo, también yo creo que no será el único episodio referente a como a historias de seguidores, porque pues sí tenemos ahí un buen bonche y no queremos ignorarlos o que piensen que no los pelamos, ¿no? Pero también justo los tiempos de repente no dan para sacar tanto contenido como nos gustaría hacer. Correcto, pero bueno, entonces ahora sí, habiendo aclarado eso, les late si pasamos con la primera historia, que de hecho esta creo que es la trae Gabo, ¿no? Sí, esta la manda Luis Fernando. Es una historia cortita, pero está bastante interesante. Es una historia algo diferente. Dice: hola chicos, buenas noches, tardes o días, también a los escuchas, a la hora que lo estén escuchando. La verdad me encanta su podcast, lo descubrí durante la pandemia y desde entonces estoy muy agradecido por todo el contenido que comparten, que creo que casi todos los seguidores ya de años empezaron en la pandemia. Justo, es que fue cuando hubo el boom y todos andábamos viendo qué hacíamos. Sí, sin nada que hacer. Soy una persona que disfruta mucho las actividades al aire libre. Sin embargo, hubo una ocasión en particular que me marcó un antes y un después en mi vida. Fue un suceso extraño, curioso para ser exactos. Desde pequeño he escuchado historias contadas por los más viejos del pueblo, relatos sobre un perro enorme, negro como la noche, con ojos brillantes que parecen atravesarte el alma. Siempre pensé que eran exageraciones, cuentos para asustar a los niños, pero, oh sorpresa. Una tarde salí a pescar con un amigo. Como nos entretuvimos, el regreso fue ya de noche. Para volver a casa, debíamos cruzar un sendero que atraviesa un cerro. Fue ahí donde lo vimos. Al principio parecía un perro, pero era demasiado grande, con una forma similar pero imponente, fuera de lo normal. Mi amigo, con voz temblorosa, me dijo: eso es un nahual. Yo solo respondí que probablemente era un coyote, aunque por dentro sabía que no era verdad. La criatura se detuvo a la mitad del camino y se nos quedó mirando. Sus ojos brillaban intensamente en un tono rojo como anaranjado, como si fueran brasas encendidas en la oscuridad. Fue en ese momento que sentí un escalofrío en la espalda. Aceleramos el paso, más de lo normal, y aunque no volteé, podía sentirlo detrás de nosotros, siguiéndonos en silencio. Esa noche no pude dormir. Sentía que algo o alguien me observaba desde algún rincón que no lograba ver. Pero lo peor vino después. A las 3 de la madrugada, un golpe brutal sacudió las protecciones de mi ventana. Entre sueños, vi la silueta de un ave enorme, una figura antinatural que me dejó paralizado. Cuando reaccioné, salté de la cama y corrí a investigar. Subí al techo, pero no había nada, ni un solo rastro. La noche siguiente ocurrió algo similar. Otro golpe seco en el techo, como si arrojaran un saco muy pesado desde gran altura. El ruido era seco, contundente, y me paralizó. Mi casa tiene una parte del techo de concreto y otra con tejas de asbesto. Esa misma noche, cuando fui al baño, después de revisar la azotea, crucé por un pasillo techado con lámina, y fue ahí donde lo escuché. Unas garras arañaban la lámina con fuerza. Pensé que podían ser gatos, pero el sonido era demasiado fuerte y demasiado preciso, como si algo supiera exactamente dónde estaba. Sentí que me acompañaba desde arriba, siguiéndome paso a paso.
2 días después desperté de una pesadilla que no logro recordar, pero la sensación de angustia persistía. Tenía la piel erizada, como si algo invisible se deslizara sobre mi cuerpo. Fue entonces cuando un olor a podredumbre, a muerte, llenó mi habitación. Era un hedor denso, imposible de ignorar. Pocos segundos después, los perros de la cuadra empezaron a ladrar sin control. Algunos incluso aullaban, como si algo terrible estuviera acechando afuera. Al no encontrar la explicación, decidí contarle todo a mi madre. Ella, lejos de tranquilizarme, me reprendió. Me dijo que lo que había traído conmigo estaba relacionado con brujas, con cosas que no deben ser nombradas. Me advirtió que no debí haber salido esa noche al cerro. Yo, que siempre he tratado de buscarle lógica a todo, empecé a dudar. Desde entonces me han pasado cosas extrañas, cosas que no sé cómo explicar. Y todo comenzó después de ver a ese enorme perro. Hay más que quisiera contarles, pero la historia es larga. Incluso mi madre, al enterarse de esto, comenzó a contarme cosas que vivimos cuando yo era un niño, cosas que no recordaba y que ahora me hacen mucho más sentido. Si me dan la oportunidad, con gusto les compartiré el resto en otra ocasión. Gracias por su atención y les deseo mucho éxito. Ha sido increíble ver cómo ha evolucionado el podcast. Saludos. Pues muchísimas gracias a Luis Fernando que nos manda la historia. Y quiero hacer un par de comentarios bien precisos, güey. Creo que el nahualismo, los nahuales en general, estaban un poquito ahí, digamos que como, ¿cómo decirlo, güey? Como demeritados, como que no había tanto foco sobre estas cosas hasta recientemente. Y fue como más un boom por el tema de los skinwalkers, que fue como, no, a ver. Los skinwalkers se quedan un poquito pendejos a comparación de la cultura de los nahuales aquí en México y en Latinoamérica en general, güey, porque no es un tema exclusivo aquí de México. He visto, he escuchado historias muy cabronas también de nahuales en Colombia, en Honduras, en El Salvador. Y sinceramente, y digo, no me dejarás mentir, Alex, cuando tratamos de hacer un episodio de los skinwalkers y de los nahuales, no salió tan bien justo por lo mismo, porque nos terminamos riendo, güey. Porque lo teníamos en otro concepto como un poco inverosímil y todo esto, pero conforme ha pasado el tiempo, como he visto historias, he escuchado, leído acerca del tema, justo es lo que te digo, creo que están no es sobreestimados, es infravalorados por las cosas, los poderes que pueden llegar, el daño que pueden llegar a hacerle a las personas, el hecho de que puedan mezclarse con nosotros de una manera tan sencilla, porque digo, tienen forma humana y tienen forma de animal. Y digo, creo que ya después hablaremos un poquito del tema, pero el concepto de dónde viene el nahual, que de hecho se supone que es una parte del alma, acorde a algunas culturas. Sí, y es algo totalmente prehispánico, o sea, es muy viejo este concepto. Sí, la verdad es que la verdad que cuando lo quisimos abordar, creo que no lo hicimos de la mejor manera. Pero güey, hay historias increíbles y creo que hoy más que nunca sí me daría miedo encontrarme con uno de estos seres. Creo que sería uno de los seres que ahora sí me daría miedo encontrarme. ¿Estás de acuerdo que sí es algo que suena inverosímil? O sea, es que de primera instancia creo que sí. O sea, creo que sí suena bastante irreal, bastante inverosímil, pero si hacemos lo que habitualmente hacemos aquí, que no demeritamos las historias ni los relatos de la gente, sino que les damos como el beneficio de la duda de que existen. Creo que toparte con uno de estos seres podría ser mucho peor que toparte con un fantasma, con un demonio o con un alienígena inclusive, ¿no? Entonces, claro. Y aquí lo interesante de esta historia es que se encontró con más de uno. O sea, prácticamente lo primero que vio fue el perro gigante o lobo o coyote, como él lo describe, pero también lo empezó a acosar un ave. Y yo creo que, digo, el lobo sí podría corresponder a algo más nahuálico, pero el ave se sabe perfectamente en los pueblos, incluso en internet, en muchos canales de relatos,
hay historias sobre este tipo de aves gigantes y el proceso de transformación que se supone tienen las brujas es también algo muy macabro, muy grotesco. Se habla de que se cortan las piernas literalmente para poderse transformar en este tipo de entidades y sus piernas las dejan ahí. O sea, pero no te hablo así como de, me las quito como muñeca. O sea, hay historias y anécdotas en las cuales alguien, por ejemplo, cacha que su esposa era bruja o demás y se las serruchan por algún efecto curativo o mágico. Ya después pueden volver a integrarlas a su cuerpo para volver a su forma normal, pero el proceso de transformación es muy grotesco. Entonces, pues sí. Y volviendo al tema de los nahuales, no sé, yo siento que sí es algo inverosímil. Yo personalmente no creo que existan, pero por ejemplo, y contándoles una anécdota no mía, sino que me contaron a mí alguna vez, creo que ya la conté en algún episodio, pero es buen momento para retomarla. Em, a mí me contó mi padrastro que él conocía, bueno, más bien tenía un amigo. Dice que este amigo se va un día a un bar y conoce a un señor con el cual empiezan a platicar, se caen bien y iban, esta persona, o sea, el protagonista, el que le contó a mi padrastro, te estoy hablando de que esta persona era así súper, súper compa de mi padrastro. Iba su hermano y otro amigo, eran 3 personas. Em, Cierran el bar, como casi no pasa, de que ya paga, ya a chingar a su madre. Y de pronto, bueno, les dice esta persona, pues yo la neta, le quiero seguir. ¿Qué pedo? ¿Jalan a mi casa? Órale, vamos. Terminan yendo a su casa bastante lejos, en una de estas colonias aquí en la Ciudad de México, a las afueras, donde pues está alojada en un cerro, de esas calles que incluso están de bajada. Llegan a la casa de este sujeto, siguen bebiendo y ya pues pasadas unas copas esta persona les dice, yo les voy a contar algo que tal vez ustedes no me crean. Y pues los otros le dijeron, a ver, cuéntanos. Esta persona les dice, acá entre nos y en confianza, yo soy Nahual. Y le empiezan a decir como, no digas mamadas. O sea, ¿cómo vas a ser Nahual, güey? No, de verdad soy Nahual. Es pinche mentiroso, güey. No eres Nahual. Bueno, ya váyanse de mi casa, por favor. Ya es tarde, ya tomamos de más. Pues ya hasta aquí, ¿no? Ya, güey, no seas puto, que ya te enojaste. No, ya váyanse, de verdad. Total que siguieron como alegando, ya incluso llegó al tono de discusión, cuando de repente este cabrón se supone se empieza a transformar. O sea, sí, ellos vieron en vivo y en directo cómo se empezó a transformar en algo que ellos describen como un hombre lobo. O sea, sí vieron cómo le empezó a salir un chingo de pelo, cómo su facción de la cara comenzó a cambiar, a volverse más de un animal y los empezó a corretear. O sea, al punto de que cuando vieron ya estaban a las faldas del cerro y ya se les había bajado la peda del susto, ¿no? Entonces digo, esa es una historia, digamos, medianamente cercana que a mí me hicieron llegar alguna vez y pues por más que me parezca inverosímil, también lo encuentro pues fascinante, ¿no? O sea, ahí tengo como esa contradicción entre pues sí podrían ser reales o no este tipo de entes. Es que ese es el tema, que hay bastantes historias en diferentes partes de México, o sea, no son lugares aislados, y incluso últimamente hay videos de criaturas que están raras y tienen ciertas, ¿cómo decirlo?, características similares
a humanos, pero que no deberían de ser humanos, porque pues justo son lobos, aves, no sé, diferentes tipos de animales. Entonces está curioso, güey. Sí. Yo les iba a comentar que tiene poquito, creo que fue hace un mes. Y esto fue casualidad, o sea, qué random que haya leído una historia muy similar también. Estuve hablando con mi suegra y desde cuando mi novia me había dicho como, es que mamá tiene una historia de nahuales, te la tiene que contar, te la tiene que contar y apenas me la contó. Y ahorita me recordó completamente a la historia que conté. Quieren que se las cuente de forma muy express, que está totalmente relacionado. Sí. Bueno, lo que ella no, me contó, y una disculpa si no me acuerdo al 100%, pero luego te pasan los detalles. Pero lo que ella me contó es que una noche ella estaba acostada pues, en su cuarto, ¿no? Normal. Y pues sus hijas tienen las habitaciones en diferentes lugares. En el mismo pasillo, digamos, están todas las habitaciones, pero va a estar la de ella, luego, no está la de mi novia, luego la de ella y luego a su hija en otro lado, ¿no? Pero están todos en la misma zona. Entonces dice que ella empezó a sentir como, primero como una especie de parálisis del sueño, que ella sentía como si estuviera en una pesadilla y pues que no se podía mover, ¿no? Pues ya sabemos cómo es esta sensación. Pero que al mismo tiempo ella empezó a escuchar ruidos en su pasillo, como ruidos muy, muy raros, ¿no? Como si fuera de, pues justamente como un perro, un animal que se haya metido. Y pues ya lo que ella dice es que empezó a sentir como esta cosa se acercaba a su cuarto, pero ella no se podía mover. Y se le acercó y lo que comenta es que escuchaba tipo jadeos, como, pues, como jadea un perro, ¿no? O sea, tal cual. Y todavía no podía moverse y no podía moverse. Y si no mal recuerdo, dice que esta cosa le empezó a querer como hablar o a decir algo, como que le intentaba decir algo. Y pues ella en su sueño decía como, no, pues qué fea pesadilla, ¿no? ¿Qué onda con esto? Y que la cosa la tenía así como muy cerca de ella y estaba jadeando y haciendo ruidos. Hasta que ella dice que ella no es muy religiosa, pero pues siempre, ese día nos reímos, ¿no? Porque siempre decimos que Uno no es todos... religioso hasta que le pasan cosas y tiene que rezarle a Dios, güey. Así es. Entonces dice que empezó como que a rezar al Padre Nuestro y pues como pues a querer alejarlo, porque a principio ella pensó como que había sido, no sé, que sí estaba, que sí tenía pesadillas, pero quien había abierto la puerta y todo había sido alguna de sus hijas que quería pasarse, etcétera, ¿no? Pero pues que no. Entonces ya que empezó a rezar y que poco a poco como que pudo recuperar, digamos, el sueño y esta cosa ya pues, se fue alejando hasta que el punto que ya se le quitó esta parálisis. Y pues el punto es que ahí paró, ¿no? Como que ya tuvo la noción de que era pues una pesadilla, o sea, que había tenido un mal sueño. Entonces ya dice que al otro día, hablando con una de sus hermanas que vive abajo, porque son como departamentos, que les dijo, oye, ¿no escuchaste anoche? Le digo como que, pues, ¿qué? O le dijo como, ¿qué andaban haciendo en la noche? Era como las 2, 3 de la madrugada. Y le dijo como, no, pues, ¿por qué? Dijo, es que me levanté porque escuché que andaba como un perro caminando arriba en tu casa, o sea, como si estuviera moviendo las garritas, ¿no? Y ya fue cuando mi suegra se quedó como que pasmada porque se dio cuenta que, pues, efectivamente era, pues, era algo, pues, extraño. Y obviamente ellos no tienen perros en su casa y siempre cierran la puerta de su casa, pero que se metió hasta allá. Y que días después, hablando ahí como que entre los chismes ahí de la cuadra y así, comentaron que muchos habían visto como que por la misma semana, como que un tipo perro así negro que andaba, porque es una zona boscosa por donde ellas viven. Entonces que andaba como que pues en las casas, o sea, que los perros lo escuchaban y ladraban, pero que era un perro bien raro que andaba saltándose de casa a casa y no sé qué. Y pues ella cree que se metió ahí con ella, pero no se explica pues qué era realmente esa cosa, ¿no? Y me recordó mucho a la historia esta del perro negro. Es que es como que la figura más común entre los nahuales, esta especie entre perro o lobo. No sé, está curioso, güey. Y yo te iba a preguntar, güey, tú que eres embajador de Peña de Lobos. ¿No te tocó ver, escuchar o algo allá? Es que, ¿sabes? Hay muchos perros, pero muchos perritos, digamos, de ahí del parque. Ujú. Eh,
Y más que dar miedo, así, al contrario, como que pareciera que ellos andan ahí tipo vigilando y te acompañan y andan a tu lado, pero así como que te digan, no sé, escuché un aullido, un gruñido, lo que sea, la verdad no. O sea, esa vez no, solamente fueron como temas de fantasmales y de ovnis, pero fuera de eso, pues no, pero ves que dicen que hay también Ajá, justo lo que te iba a decir. igual, ¿no? Hay una leyenda muy conocida de un nahual ahí en Peña de Lobos. De hecho, no, tiene poquito que me la topé, güey, y sí dije, "Ah, chinga. Le voy a preguntar a Gabo, que es embajador de Peña de Lobos, ahora que agradecemos. No, pero pues igual si tenemos la oportunidad de ir a investigarlo, pues vemos si está el Nahual. Buscamos al nahual de Peña de Lobos. Pero Así bueno, es. pues hasta aquí con la primera historia que mandan los escuchas referente a nahuales y las dos historias que se desprendieron de ellas que, ve, güey, siempre nos pasa, ¿no? Que decimos, no creo que dure mucho el episodio y ya salieron ahí vertientes que no teníamos previstas platicar Sí, ahí. y lo curioso es que, o sea, me hizo como, no sé, me causó como hay muchos pensamientos porque, pues no es un caso aislado el de esta historia, o sea, ahorita Alex contó una, a mí me habían contado una, y creo que todos conocemos alguna persona que igual sabe de un caso de un nahual o de O que un a lo espíritu. mejor, y es lo que te digo, o sea, a lo mejor no lo relacionan directamente con nahuales porque a lo mejor es un concepto muy específico, pero yo creo que sí hemos escuchado como de, no, es que a mí me persiguió un perrote de dimensiones desproporcionadas o algo así. O sea, hay algo siempre que lo liga a que pudiese ser, Ujú. pero no precisamente la gente llega y te dice un nahual. Ajá. Sí, sí, Sí. sí. Pero como dice Alex, creo que es un tema muy curioso y muy como, no sé, como que una leyenda o son historias muy de No, Latinoamérica, ¿no? más que nada yo creo que complejo, ¿no? O sea, yo creo si tú quieres pues meramente documentarte en este tipo de cosas, sí tienes que ir con alguien, pues no que sea nahual tal vez, pero que sí sepa como de brujería y de este tipo de cosas, ¿no? Sí, Pero bueno, amigos, ¿qué les parece si vamos con la siguiente historia? vamos. Esta la mandó una persona anónima, de hecho, no estoy seguro si es la o él, el protagonista. Entonces, bueno, ahí vamos a Anónimo. escribirnos meramente como el protagonista de esta historia y pues la titulamos El hombre de negro. Básicamente esta persona nos cuenta que pues cuando era pequeño, jugaba con sus primos, vivía muy cerca de sus primos, en la casa en la que actualmente vive pues ya nada más su mamá, y al fondo de esta calle había una casa abandonada y en mal estado. Básicamente era una casa que causaba una impresión bastante negativa, casi de miedo, pero por alguna u otra razón a este grupo de niños les daba la curiosidad de ir a ver. Entonces, bueno, comentan que una vez jugando, iban en sus bicicletas y suben por una pendiente que estaba detrás de esa casa. Iba el grupito de niños en sus bicicletas cuando al protagonista se le ocurre voltear a ver pues a la casa para ver qué había debajo o con qué se podía encontrar. ¿Cuál fue su enorme sorpresa? Bueno, que ahí en el tejado de esta casa observó un hombre de negro. Lo describe como una persona con saco, gabardina, sombrero, zapatos, pantalón, todo absolutamente de negro. Em, Obviamente llamó la atención de la persona y se quedó viéndolo más fijamente. Pudo notar que estaba caminando como en círculos, como si de alguna manera estuviera desesperado. Lo que volvió verdaderamente inquietante esta historia para el protagonista es que esta persona de negro no tenía facciones normales, sino que estaba bastante, y literalmente lo narra esta persona, bastante estirada, es decir, como si sus brazos y sus piernas tuvieran dimensiones totalmente desproporcionadas o normales para alguien, pues, con un cuerpo humano normal.
o promedio por lo menos. De hecho, lo describe como si estuviera colgado, así decía la historia. Yo me imagino como de estos monos de trapo que los cuelgas y se quedan así como, pues en cierta posición, que de hecho a mí me hace recordar un poquito a Slenderman. No sé así cómo lo describe. Sí, de hecho, justo lo mismo iba a comentar ahí al final, que, o sea, la descripción me suena mucho a Slenderman. Recordemos que Slenderman es una creepypasta, pero que toma inspiración justo de uno de los fenómenos más reportados, más con los que personas han tenido mayor interacción o visualización, que justo es el Hatman, el hombre del sombrero. Slenderman es como una versión que sí es una ficción, pero basada en ese personaje, güey. Es correcto. Y bueno, aquí podría terminar la historia, ¿no? Un hombre con facciones y vestimenta extraña en el tejado de una casa abandonada. El tema es que 20 años después, la protagonista o el protagonista de esta historia, eh, por cuestiones de trabajo, tiene que viajar a otro estado de la República y pues nada, llega de visita a casa de una tía que vivía en ese estado y entre la plática, le comenta esta persona a su tía que, pues, algo de alguna manera siempre le llamó la atención de esta casa. Y para su sorpresa, la tía le comenta que desde antes que ella naciera o él naciera, el protagonista, ella llegó a habitar un par de años esa casa. Y algo que los tuvo intranquilos todo ese tiempo fue que su hijo, es decir, uno de sus primos ya mayor, veía a un hombre de negro. Obviamente para este momento la protagonista no le ha contado absolutamente de su experiencia a la tía, por lo que prácticamente le cae como una cubeta con agua helada, porque prácticamente estaba coincidiendo lo que ella vagamente, incluso reprimido por sus recuerdos, pues de alguna manera, y valga la redundancia, recuerda haber vivido. Obviamente ella decide aperturarse y contarle la experiencia que tuvo a su tía y dice que, bueno, la tía de alguna u otra manera también se sorprendió mucho. Incluso comenta que pues se puso a llorar la tía porque pues todo ese tiempo que vivieron en esa casa, ella incluso regañó o regañaba constantemente a su hijo porque pensaba que le estaba mintiendo, que era algo que se estaba imaginando para, pues, quizá, no sé, no dormir solo o tal vez evadir alguna de sus responsabilidades, pero resulta que esto realmente sí le estaba pasando a ese niño. Incluso comenta el protagonista que la tía le comentó que, pues, ya le hacía más sentido el por qué su hijo, pues, ya de mayor se volvió, pues, con más recepción a ciertas cosas, como por ejemplo, tener muchos sueños premonitorios, de alguna manera saber cómo algunos de los integrantes de la familia iban a fallecer y todas sus predicciones de alguna manera se cumplieron. Entonces, bueno, pues esa es la historia, bastante interesante y pues un avistamiento más del hombre de negro. Yo creo que, y como dices, Eric, de las apariciones más comunes y escabrosas, ¿no? Que pues, se habla de que tal vez pueda ser un demonio. Hay quien lo vincula incluso con extraterrestres, no sé por qué, pero pues, si algo se sabe es que es como el líder o el jefe de los grupos de gente sombra. Ajá, justo. Lo que creo que apenas pues no estamos hablando de que si era realmente como categorías, ¿no? De fantasmas y que era como que el fantasma niño, el fantasma tal, El fantasma llorona, ¿no? y en eso hablábamos como del fantasma de pues justo del hombre de negro, que si era alguna especie, no sé, de entidad cósmica de otra dimensión o de que sean varios del mismo. Porque está curioso, ¿no? Que haya tantos anécdotas de la Sí, misma.
Y que captar coincide esto. justamente con, o sea, está la aparición sombra, pero también está la aparición materializada. Y esta, como les comentaba, ya se, digamos, la enlazan más con el tema alienígena, ¿no? A este detective que de repente se metía a las tiendas en Estados Unidos después del incidente de Roswell. O como un observador más que siempre está como en sucesos bien extraños, ¿no? O sea, pero, o sea, como alguien en la multitud ahí que trata de no llamar la atención, ¿no, En güey? el caso de esta aparición, de esta historia, pues coincide más con la versión, digamos, alienígena, porque incluso las facciones, ¿no? No tenía facciones humanas, incluso Ujú. era algo alargado. Entonces, bueno, ahí está muy Por interesante. ejemplo, sobre esta historia, o sea, lo que me da curiosidad es el desenlace que dijiste que, justo el primo que dices que empezó a desarrollar como susceptibilidad o sensibilidad a este tipo de cosas. O sea, ¿y creen que haya sido que esta entidad le brindó capacidades de eso o que más bien por eso es que lo veía? Porque dijo que a partir de ahí empezó a ver cosas, ¿no? No, yo creo que fue más a partir, o sea, él siempre tuvo como una, vaya, como un sexto sentido, y es por eso que pudo verlo. Pero, de hecho, en la historia, al último menciona, y recordando, porque no me acordaba hace ratito, que también, bueno, la teoría del protagonista es que, pues, a lo mejor no descarta que el propio primo haya creado un ser tulpa, ¿no? Puede Entonces, ser, güey. ahí está también esa otra posible explicación o variante. Que le haya dado también como las características, ¿no? O sea, que lo haya materializado, no sé. Pero, o sea, cómo, y lo interesante de aquí es cómo está asociado a otras cosas, ¿no? Independientemente de la manifestación física, o sea, que el que venga con esta, justo con lo del tema de las visiones y cosas así, está demasiado interesante, güey. O sea, sí me deja pensando mucho esta historia y porque pues, es una mezcla de cosas raras, es como un acercamiento bastante directo con el Hatman, con el hombre negro, o como lo quieran llamar, porque pues justo esta entidad tiene muchos nombres, güey, y variaciones en la apariencia de la gente que lo describe, pero en general un perfil bastante marcado, ¿no? Entonces está curioso. Si les late, vamos con la siguiente historia que la voy a relatar yo. En teoría es la última historia, pero vamos a hacer un salto para esta, porque la última historia, digamos que es doble. La envía una sola seguidora, envió dos historias en una sola. De hecho, dato curioso es quien nos compartió el video, la imagen, perdón, de la botella de vino Ok, y el audio, la psicofonía. ok, pues güey, no mames, creo que debemos tenerla por acá pronto en algún episodio porque Hay mucho material. tiene cositas para platicar, güey. De hecho, esta historia que manda, que de hecho, saluditos a Emma Valles, que es quien manda este par de historias con las que se va a cerrar el capítulo. Como les comentaba, es la segunda y se podría denominar, o si le podemos poner un título como El delantal azul. Esta es una historia que digamos que es bastante común escuchar, por así decirlo, pero pues vamos a ver un poquito los detalles de esto. Y esta historia nos comienza contando Emma que no le ocurre directamente a ella, sino que es una historia donde su madre es la protagonista, pero afortunada o desafortunada, que yo creo que más bien es afortunadamente, estuvo ella presente y puede constatar que esto verdaderamente pasó porque es una de esas cosas que necesitas prácticamente testigos para que te crean, ¿no? Nos cuenta que durante una visita familiar a un pueblo donde creció, este tipo de pueblitos donde todo el mundo se conoce que son pocos habitantes y esto, pues van a visitar a su abuela y ella ya tenía 23 años, digamos que no era una niña, o sea, ya tenía pues totalmente uso de razón, ya creación de recuerdos bien y todo. Pues bueno, estando en este lugar deciden o más bien necesitan
ir a algún mandado. Yo creo que van al mercado a comprar algo, cuando su mamá pues hace una, ¿cómo decirlo, güey? Unos ademanes y como que se emociona mucho y le dice a Emma, que de hecho, dato curioso, la mamá también se llama Emma, entonces vamos a denominarlas como Emma mamá y Emma, o Emita, perdón, la seguidora. Mamá. Emma va a ser la mamá y Emita va a ser la niña quien nos está contando la historia. Es que sí. Emma, su mamá le dice, oye, mira, allá va la mamá de la Cuquina, que no sé si es un apodo o algo así. Sí, como es que siempre los pueblitos se conocen como por apodos, ¿no? Ajá. Familias. ¿No es la Viquina? No, aquí en este caso es la Cuquina. Y le dice que la vio y la señaló que iba al otro lado de la banqueta. Emma relata que ella gira la cabeza y pues se percató pues de que había una señora con un aspecto pues bastante común, nada fuera de lo normal, una señora con trenzas gruesas, canosas, una blusa bordada, falda larga y delantal azul con flores y un viejo monedero de cuero. Y como dirían por ahí, el diablo está en los detalles. Entonces hay que recordar esas cositas, ¿va? La señora caminaba con prisas, lo que relata Emma, y pues, que llevaba cargando una bolsa típica de mandado, estas bolsitas como de plástico tejido, con las que habitualmente se van a comprar cosas, ¿no? La señora estaba contando además unas moneditas en sus manos mientras caminaba, como si no existiera nadie más a su alrededor. Emma dice que ella pues no reconoció a la señora y que pues la verdad no le interesó mucho, ¿no? Pero que su mamá continuó haciendo énfasis en la señora. Y dice, cuando me quedaba a jugar con Cuquina, su mamá siempre nos preparaba torrejas con nata, que por cierto estaban bien buenas. Y Emma, pues así como de, va, ¿no? O sea, como que pues, no conocía a la señora y no le dio mucho interés, ¿no? Al final de cuentas. La señora total que siguió su camino y se dispersó entre la gente, la perdieron de vista. Obviamente no volvieron a hablar del tema porque pues hasta ahí quedó, ¿no? O sea, como cuando tu mamá te dice, vi a tal persona. Al lapso de unos meses, en el transcurso de una reunión familiar, entre los invitados da la casualidad de que estaba Cuquina, quien era la amiga de la infancia de la mamá de Emma, y pues se saludaron y se pusieron a platicar porque pues ya tenía mucho que no se veían, ¿no? Aquí es cuando viene lo interesante y el punto medular de la historia. En la plática, la mamá de Emma le dice a Cuquina, oye, el otro día vi a tu mamá ahí por el mercado. No me la topé de frente y la verdad es que no pude hablar con ella porque parecía que llevaba mucha prisa. La expresión de Cuquina se pone totalmente diferente, como un poker face, y ahí es donde le dice a la mamá de Emma que eso no podía ser cierto. La mamá de Emma contesta que sí, y pues le dice que no tenía por qué mentir. Incluso le describe cómo la vio, ¿no? Que llevaba su bolsa, un delantal azul, su monedero de cuero. Y le dice, de hecho, Emita, mi hija, estaba conmigo y también la vio. Emma asiente, no recordaba prácticamente su cara, sus facciones, pero sí recordaba la vestimenta. Cuquina se quedó callada como era de esperarse y comenzó a llorar. Le comenta que a su mamá la habían enterrado hace 3 años. La mamá de Emma le contesta que pues eso no podría ser porque pues, prácticamente la acababan de ver. Cuquina le comenta que sí y que pues la vistieron como mejor habían podido para el entierro, y da la casualidad que había sido con un delantal azul, el mismo delantal que describían estas 2 personas. Obviamente se quedaron pálidas y Cuquina siguió llorando mientras pues pasaban allí unos minutos, y al final le dijo que pues quería creerle, pero pues que era difícil de asimilarlo y de creerlo,
pero pues que al final también se le hacía como un poquito bonito pensar que seguía ahí mientras eh, ya no estaba físicamente en la tierra, literal. Ujú. Y pues que tal vez fue una forma más suave de decir adiós y de despedirse de la gente. Ese es un caso muy curioso, ¿no? Creo que a más de una persona yo he escuchado que le pasa lo mismo, o sea, que falleció tal conocido y lo ven de alguna manera o saben de él o escuchan su voz, los llaman, etcétera, cuando estas personas pues ya tienen rato, ¿no? Entonces, no sé, en este tema de la vida y la muerte, pues siempre es complejo, obviamente es súper desconocido, pero pues no sé, como el familiar que te digan que lo vieron, no sé qué sensación te da, ¿no? Y aparte, o sea, por eso les decía que ojito a los detalles, porque, o sea, como que era algo muy específico, ¿no? El delantal azul, la Sí, sí, carterita de sí. cuero, ese tipo de cositas y que al final de cuentas, pues así fue como pues, se fue y que así la hayan Dice visto. que 3 años, ¿no? O sea, tenía Ajá. 3 años. Sí, Pues sí está. es bastante tiempo. O sea, digamos que no ocurre como de inmediato, ¿no? O sea, esto ocurre la visión ocurre unos meses antes de que le dijeran que eran 3 años. O sea, no son 3 años como corridos, pero pues digamos que por lo menos 2 años pasaron. Ok, ya entendí, pero pues aún así está curioso, no se sabe, pues Y qué nos pasa, ¿no? justo lo Después que de decías, es un fenómeno bien recurrente el ver así como que fugazmente, pero bastante claro a personas que ya no deberían de estar aquí. Y justo pues muchas veces se tiene la creencia de que es la manera de despedirse de ciertas personas, ¿no? a mí me pasó algo bien curioso, justo, bueno, ustedes saben, por lo que pasé apenas, Ujú. desafortunadamente perdí un familiar cercano y estábamos en una misa ahí en la casa pues, de esta persona. Y yo estaba sentado en un sillón, como escuchando a distancia, pues, la misa, ¿no? Yo estaba sentado y tenía una chamarra con un gorro puesto, o sea, como estas sudaderas, como un gorro grande, y estaba viendo así como hacia el piso, o sea, estaba yo disociado. Y de la nada dejé de como escuchar así la misa, como ya la tenía de fondo, ¿no? Así de esas que dejas de escuchar todo bien disociado. Y le digo a mi familia que de repente sentí que en el gorro me hicieron así, como que me tocaron con como con 3 dedos así, y me volteé y se sintió bien extraño, pero, pues, voy a lo mismo, no sabes cómo en qué momento esa persona siga presente Y te o regañó por estar pendejeando. por estar viendo otro lado. Y no sé, o sea, fue algo muy curioso. Obviamente no me causó miedo porque luego lo asocié, pues, a esa persona, Ujú. ¿no? Pero sí son cosas que pasan. O sea, te digo, son anécdotas que yo conozco, que nada hemos contado, que alguien que ya partió siempre se hace presente De una u otra forma, sí, güey. sí, entonces no sé, pero si te das cuenta cada que, o sea, cuando cuentan estas historias, lo curioso es que no te remite a una sensación de terror, así como que dices: "Ay, no, qué miedo", sino como que es una sensación bien diferente que O es una como, Sí, ajá, como alegría o tristeza, pero no miedo, ¿no? ujú, sí, de sí, hecho, bueno, esta última historia va totalmente para allá. Igual nos la mandó Emma en el mismo mail y bueno, comenta que esta anécdota sí le sucedió directamente a ella por allá del 2010 cuando ella tenía apenas 16 años. Em, aquel día, básicamente a su familia le marcaron desde muy temprano que pues su abuelito tenía problemas, se levantó sintiéndose mal, se lo llevaron a un hospital y pues por temas de entre la desorganización familiar, negligencias del hospital y demás temas, pues para cuando ya era la tarde, desafortunadamente fallece el abuelo de Emma. Eh, Ella, bueno, comenta que no se quiso quedar pues a todos los trámites, toda la cuestión, eh, pues que se lleva a cabo cuando alguien fallece y le pidió a su papá que la regresara. Entonces,
Comenta, bueno, que ella es de Querétaro, me parece, esto sucedió en el Estado de México, y pues la regresan, ¿no? La regresan a su casa, la llevan, creo que su papá se regresa otra vez a checar todo ese tema, y ella se queda dormida. Comenta que toda la madrugada estuvo intranquila, que se estuvo despertando y que sentía una sensación extraña. Total que ya cuando dan las 7 de la mañana, se despierta así como de golpe porque sintió una sensación extraña y por su ventana, es una ventana en la cual pues se asoma y puede ver el patio trasero, el jardín y también un cuarto, el cual había construido su abuelo y él vivió ahí o durmió ahí mucho tiempo. Entonces, que pues ve a lo lejos pues este cuarto con la puerta abierta. Al principio pues, se sorprendió, ¿no? Se sacó de onda, entonces baja a revisar qué onda y en ese momento ve a su abuelo. Lo ve dice que siempre que su abuelo se ponía a pensar con sus llaves, les daba vuelta, ¿no? Así como yo creo que muchos tenemos ese ademán. Y que en eso se queda viendo como con su abuelo la saluda así con la mano, se mete a su cuarto y se escucha, ella dice que incluso se escucha el clap de la puerta. Entonces que se súper saca de onda y cuando abre la puerta de este cuarto, pues ya prácticamente no había nadie. Entonces, lo que sí nota o percibe ella es que había un aroma muy característico. Ella menciona que pues su abuelo siempre olía a jabón de eucalipto y a colonia. Entonces que estos aromas estaban muy presentes en el ambiente. En ese momento, bueno, ella narra que pues durante todo este trayecto, desde que le avisan que falleció su abuelo hasta ese momento, ella se había mantenido como muy rigurosa, como que no quería llorar, tal vez por negación o tal vez por algún otro motivo, pero que en ese momento es cuando pues ya ella finalmente se quiebra y que es lo único que pudo hacer fue ponerse de rodillas a llorar y que pasó un rato y sus papás, pues llegaron y le encontraron en esa posición, le preguntaron qué había pasado y pues ella no quiso como comentar esa experiencia. Entonces, bueno, dice ella que bien podría ser algo paranormal o también podría ser algo, pues ahí con el duelo, ¿no? O sea, algo implícito del duelo que pues la hizo tener quizá algún tipo de alucinación o no lo sabe, pero que ella preferiría quedarse pues con la versión de que su abuelo se fue a despedir de ella. Pues como dices, creo que ese es un tema, pues melancólico, ¿no? Triste y hasta cierto punto te puede llegar a reconfortar, creo yo, el hecho de sentir que estuvo ahí esa persona como presente en un último momento, pero sigue estando extraño, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. A ver, no sé qué tanto es romantizar eso, ¿no? Porque también hay otros testimonios de otras personas que luego dicen que al principio creían esto, pero que conforme pasa el tiempo van notando cosas extrañas. Digo, esto no es en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos sí son como justo maneras de despedirse, de hacerse presentes de cierta forma. Pero hay otros casos donde que es como más recurrente estas presencias que al principio, perdón, marcamos como reconfortantes, como agradables, que después se tornan en todo lo contrario y pues prácticamente habla de entidades tratando
de meterse, de quedarse, de absorber energía y cosas así en base a recuerdos y, pues justo cariño de las personas más bien que le tenemos a las personas, ¿no? Entonces es un tema bien complicado esto, porque están sus vertientes, güey. Entonces, y no deja de ser justo sin explicación, que es lo interesante de estos casos que no tienen explicación, no sabes, pero pues siempre hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque pues por algo los muertos están muertos y también pues acorde a nuestras tradiciones hay días designados específicamente para que puedan venir nuestros seres queridos, ¿no? Que los podamos recibir en nuestras casas con las ofrendas, con lo que les gustaba. Sí, pues tal cual. Creo que queda ahí en lo desconocido al final de cuentas. Correcto. Entonces, pues habiendo abordado estos temas, ahora sí, como les comentamos al principio, hay un anuncio importante que hacer. Y pues, Alex, ¿gustas hablarnos de tu embarazo? Es correcto. Ya viene el BBP3. El anticristo 2.0 dice. No, pues estoy teniendo un déjà vu. Estás de donde ya. Cabrón. No, pero de hecho no es Alex quien tiene que dar las noticias, nada más quería ahí hacer el chistorete, pero No, de, pero bueno, déjame pronunciarme al respecto también. de que de tu embarazo o de la De mi noticia. embarazo. No, de la noticia. Como bien lo comentaba Eric, pues lo que vamos a platicar a continuación, y espero yo que pues las personas que siempre vemos ahí en los comentarios, las personas que apoyan el podcast desde hace muchos años, pues se hayan quedado, porque sí es algo que queremos compartirles, que Gabo quiere compartirles a ustedes, y que como bien comentó Eric, va a afectar pues en gran medida al proyecto, em, y que pues va a haber un cambio pues, de alguna manera de 180 grados después de esto. Esperemos digamos, no sea tan drástico el impacto, por lo menos a corto plazo, pero pues sí, definitivamente es algo que pues yo creo que nadie estábamos listos, ¿no? Para esta noticia. Yo creo que hasta a nosotros nos cayó de madrazo, pero bueno, Gabo, no sé si gustas contarnos. Sí, pues nada, amigos. Voy a ser cantante. No, no es cierto. Es. Gabo Velo. No, pues es algo que yo he estado pensando estos meses. No es una decisión fácil, como ya lo hablamos internamente los chicos y yo, pero he tomado la decisión de dar una pausa al proyecto de Noches de Terror. No tengo definido el plazo actualmente. La verdad es que son como muchos factores muy personales, o sea, sí es un tema muy personal, para nada tiene que ver con temas de internos del podcast. Le debo dinero al Gabo ya, por eso no quiere ser mi amigo. Sí, ya está bajo demanda, Eric, no es cierto. No, pero al final, como ustedes saben, este proyecto ha sido más como un hobby, algo que nos ha gustado hacer durante todo este tiempo y lo hacemos con todo el gusto, pero pues de ahí en fuera no nos dedicamos de lleno a eso, cada quien tenemos nuestros proyectos, nuestras metas de hacer muchas cosas, y precisamente está basado en eso mi decisión de separarme temporalmente del podcast. No, les digo temporal, pero aún así no estoy concretamente seguro cuánto tiempo es, que pase en unos meses, que pase en un tiempo, pero personalmente, pues para mí esta decisión representa cosas muy complejas, pero para mí es una oportunidad de enfocarme en algo que he estado trabajando por muchos años y que ahorita ya demanda más de mi atención, de mi tiempo, y pues es eso, ¿no? Antes que avance, pues también, o sea, no quiero que suene esto como despedida final, porque no sabemos qué vaya a pasar, pero pues al final agradecerle a todos los escuchas que han estado ahí pendientes, pues de cada episodio, de todas estas transiciones que hemos tenido desde grabar de casa, de movernos aquí, allá en productoras, etcétera. Al final son ya 3 años, casi ya eran los 4 años de estar acá en este proyecto, que se me pasaron rapidísimos. Obviamente, pues estoy muy agradecido también con Alex, con Eric, porque pues el podcast me dio muchas cosas, ¿no?
y he conocido a muchas personas increíbles, a mi novia gracias al podcast. Entonces, pues nada, o sea, al final me siento como muy agradecido al podcast y a la gente que nos escucha y también como conclusión, para no alargarme como discurso de graduación, pues seguirle deseando lo mejor al proyecto. O sea, yo creo que es un proyecto que nos gusta a todos, que al final nos ha unido como amigos, nos ha unido en muchas cosas, más allá de solamente transmitir. Hemos conocido a personas increíbles y compartido como un montón de cosas en común, ¿no? De que ya muchos sabemos que hemos pasado. Entonces, pues le repito, no es un adiós definitivo, espero que sea un hasta pronto. Y pues eso, o sea, el proyecto estoy seguro que va a seguir avanzando y le va a seguir yendo igual de increíble como hasta ahora. Ay, Gabo Gabongo. Pues sí, justo como comentas, bueno, antes que nada, eh, más bien gracias a ti. Definitivamente cuando llegaste, el proyecto se transformó de buena manera. Previamente ya habíamos intentado hacer como algunos experimentos con un tercer host o locutor, conductor, como le gusten decir, pero de alguna u otra manera no, como que no terminaba de haber una sinergia o una química. Y pues además de eso, yo creo que pues literal tú y yo nos conocemos de noches de terror. O sea, algo con lo que coincido totalmente contigo es que este proyecto pues nos ha permitido totalmente conocer personas, hacer amistades, noviazgos, exnoviazgo. Entonces, eh, pues sí, te entiendo justamente. Y fíjate, no eres el único que ha pasado por eso. También a mí en algún momento, de hecho en el break que nos dimos a finales de 2022 y 2023, pues también fue de este lado. Digo, creo que nunca lo habíamos hablado, pero sucede justamente porque yo en algún momento pensé que ya no valía la pena. Eric andaba muy ocupado con su negocio. Como bien lo comentas, este es un proyecto totalmente de hobby. Si bien sí nos deja algunos pesillos para las cocas, lo cierto es que pues no nos da, digamos, una base sólida o estable. Y no lo digo reprochando ni reclamándole a nadie. No, no, La para verdad nada. es que esto lo hacemos desde el gusto. Créeme que si fuera por negocio, ya desde mucho tiempo hubiera acabado, porque yo creo que se le ha gastado más de lo que se ha ganado, como por 3 o 4 veces. Entonces, definitivamente, digo, nosotros le vamos a seguir dando aquí por meramente el tema. En mi caso, siento yo que el proyecto es lo que me mantiene de alguna u otra manera disciplinado. Yo sí sentí un cambio, un antes y un después del proyecto. Yo antes era neta un desorden de persona, no me esforzaba en nada. Y yo creo que este proyecto me ha enseñado eso, lo que es la constancia, lo que es eh, el agregarle un valor siempre a algo, estar innovando, reinventándote, aprender cosas creativas que yo nunca me imaginé que iba a terminar haciendo. Pero justamente, bueno, se entiende bastante tu decisión. Así como te lo dije, pues cuando platicamos sobre esto, cuando nos avisaste, te reitero que tienes las puertas abiertas. Es Gracias. tu casa y cuando gustes volver, si quieres en algún postmortem o en algún momento en el que tú te sientas cómodo de decir, oigan, y si armamos algo, sabes que cuentas totalmente con ello, mano. Gracias, muchas gracias, Y gracias. pues yo, igual digo, ya dijo Alex mucho de lo que quería decir. Digo, yo afortunadamente sí tengo el gusto de conocerte desde antes. De hecho, por eso un poquito, ¿no? Estamos acá, ¿no? Pero igual, güey, no tengo mucho más que decir, más que lo de Alex. Igual agradecerte por el tiempo que se invirtió, porque justo, no sé, más que nada, no es un trabajo, porque, o sea, sí es un trabajo, pero no es tan remunerado Es como, tan demandante como un trabajo, pero no es Sí. pero no es tan remunerado como un trabajo, ¿no? y abiertamente decirlo también, pues algunas cosillas ahí que pasaron, no vamos a decir nombres, ya saben ustedes de dónde vienen, no nos hagamos pendejos, perdón, pero sí, pasaron cosas que también afectaron, digamos, las finanzas autosostenibles del podcast y pues evidentemente también eso pega y es muy válido decir,
O sea, no es, no está chido decir, güey, le voy a chingar 8 horas, 9 horas para pues no ver ni Ni un... $6. La verdad, ni $6. La verdad es que entiendo también esa postura. O sea, de verdad, si en algún momento tú me dijeras, es que si fue por varo, güey, neta que ni me emputaría, güey. O sea, la emputada ya me la di hace 3 meses, güey, con ciertos pendejos que no voy a decir su nombre, pero Pero sí, todos saben quiénes son. no, ya saben quiénes son, no hace falta que lo diga. Pero sí, qué mal plan, pero pues bueno, nosotros vamos a andar aquí como siempre, reinventando y pues a ver qué pasa con Noches de Terror. Sí, y justo como lo decía Alex, muchas gracias porque también tú fuiste parte muy importante, digamos que no tanto como dentro de la estructura del contenido, porque a eso te sumaste ya cuando ya estaba hecho, pero creo que en todo este tema de reinvención creativa, de imagen, de lo que queremos transmitir, de todo eso, o sea, como que siempre tú has sido como parte fundamental de ese equipo, porque digo, tú tienes mucho de parte Sí, creativa. le diste una identidad al podcast, güey, porque lo que antes, o sea, si hablamos gráficamente de las miniaturas y demás, era lo que medianamente se nos ocurría que cómo más o menos eran las cosas, ¿no? Y tú siempre levantabas la mano para decir, güey, pueden agregar esto y demás, o incluso ya llegabas con una propuesta, ¿no? Entonces, pues súper se agradece eso, que esa proactividad que pues muy difícilmente encuentras en alguien, ¿no? Ujú. Y sí, pues más que nada también queríamos abordar este tema para que no se hagan chismes de que al Gabo lo anexaron, de que No, se quedó, ya no les cuenten. de que se lo llevó el torito y no lo sacaron. Se quedó anexado para siempre. No, pues sí, 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 o sea, justo por eso es el comunicado, o sea, de viva voz, quiero que sepan cómo son las cosas, la situación abiertamente, como siempre hemos sido transparentes con los escuchas de la situación de los podcasts de cada persona y todos tenemos decisiones, conflictos y Personales. existencia, pero pues a veces así pasa, hay que poner pausa en uno para dedicarle el foco a otras cositas y así, entonces, pues es eso, a grandes rasgos, Yo amigos. Y de pues, una vez les digo, no va a pasar como se me subió el muerto, el proyecto no se va a morir aquí. De hecho, he estado platicando con Alex. No sabemos bien qué va a pasar. Lo que sí les prometemos es que la siguiente semana no se va a acabar el podcast. La siguiente semana habrá episodios seguramente. Tenemos muchas cosas todavía que hacer con Noches de Terror. También esto pues nos abrió el panorama a tratar de ver qué más podemos hacer. Y seguramente ahí vendrán cosas. Y igual que te dijo Se andan muriendo un chingo de podcast, de nuestra época. ya ves lo que te dije. O sea, justo estábamos platicando de un podcast en específico que, si bien nunca lo consumí, me gustaba mucho su identidad visual que nacimos como a la par, que se llamaba Ñañaras. Y justo platicaba camino a Musan Televisión con Alex de que me gustaba mucho su identidad, de que Ñañaras es algo muy mexa que tenemos Pinche aquí. nombre vergas, güey, de podcast. Y en la mañana los busco y veo que hicieron su último programa hace 2 semanas, güey. Entonces fue así como de qué pedo. También acaba de pasar con Se me subió el muerto, que si bien no tenemos el mismo concepto porque ellos sí se iban mucho más por el lado de la comedia, pues también acaba de pasar. También como vienen del 21, ¿no? 22, Sí. ahí más o menos. Sí. Entonces, pues aquí seguiremos y como te dijo Alex, el día que te quieras sumar, aunque no quieras volver de full, si un día nos ves ahí en vivo y dices, oye, güey, ando libre, vemos acá estás, no nos peleamos, no vamos a funar, ni Gabo nos va a funar en redes, sí. no nos debemos tanto dinero. O el Gabo pudiendo unido. Alex ya no es mi amigo. Así La como- verdad, no conozcas a tus héroes. El click week, güey. Lo que no te contaron de Noches de Terror. Y también para que la gente no invente que te corrimos, güey. Entonces, Y yo Güey, porque luego sí se sacan unos mensajes que digo, güey, ya, güey. Y si lean Güey, me cagué el día de su nacimiento. Güey. comentarios finales, o sea, justo les puedo decir que ningún integrante de Noches de Terror se ha ido por decisión así de jueces de no, tú te vas. No, todos han sido de que, güey, pues yo tengo mi jale, yo tengo mi negocio, güey. hasta el integrante perdido, perdón, se fue el solito. Ya después salieron chistes y cosas así, pero hasta el integrante perdido se fue solito, güey.
Sí, sí, sí. Y así que Entonces, todo en orden, la amistad sigue, por ahí nos verán en historias, en cosas juntos de todos modos, pero pues gracias otra vez y pues nos veremos en el otro lado del mundo, Pues de la bueno, vida. fue un placer compartir episodio por decirlo entre comillas, última vez con Gabo, que esperamos que no sea la última, pero pues ha sido un placer, Gabo. Muchas gracias por haber estado acá estos últimos años. También, queridos escuchas, muchas gracias por quedarse hasta el final. Ahí de seguro en el transcurso de esto ya hubo algún meme, pero pues bueno, nos vemos la siguiente semana. es donde pones las golondrinas y los mejores momentos de El Gabo. obituario. Corre el obituario. Es que no tengo un video tan específico de Gabo como el de Polo comiendo hielo, güey. No tengo algo así como para ponerlo en negro, en blanco y negro. Pero ahí a ver qué encuentro entre los ¿cómo se llama, güey? Los bloopers que de repente, güey. El meme de Pikachu. El de Pikachu, yo creo. Ahí a ver qué sale para los memes. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye bye.